Como el espárrago fresco, en conserva, incluso congelado, a la cesta de la compra. Va como toda la comida de la semana porque hay que comer a diario y gastar en comida. Pero ¿cuáles son los alimentos básicos de verdad, los imprescindibles para nuestra salud? Porque de los alimentos básicos mucho se habla últimamente, precisamente, Beatriz, por el tema del IVA, pero puede que a mucha gente no le haya quedado muy claro. Bueno, es que a mucha gente no le queda claro porque no se explica bien. Una cosa son los básicos desde el punto de vista fiscal y otro desde el punto de vista nutricional. Y te voy a decir una cosa, Miriam, alimentos imprescindibles como tal no hay ninguno, salvo la leche materna o la leche de fórmula para los bebés lactantes. En el resto de casos, ningún alimento puede cubrir por sí mismo todos nuestros requerimientos. Eso sí, podemos estar bien nutridos con un número pequeño de alimentos, mucho menos de los que pensamos. ¿Dices que son tan pocos alimentos como para contarlos con los dedos de una mano? Con los dedos de una mano, Miriam, son 5 contados. Esto va a reducir nuestra cesta de la compra y va a reducir también el gasto. Pues esto nos interesa muchísimo. Vamos a empezar por el primer grupo de alimentos. El primer grupo de alimentos sería el grupo de alimentos proteicos, con proteínas de buena calidad. Por ejemplo, los garbanzos. Podemos cubrir nuestros requerimientos de proteína con los garbanzos de un bote de garbanzos cocidos o con la soja, que también tiene proteína completa. Y si no somos muy de legumbres, pues podemos irnos a los huevos o las carnes blancas, o también podemos cubrirlas con pescados y con mariscos. Con solo uno de todos estos alimentos ya tenemos cubiertas nuestras necesidades proteicas. Cuando dices pescado o marisco, ¿quieres decir también una lata de sardinas o de mejillones? Por supuesto que sí, las sardinas tienen proteínas de alta calidad, sea cual sea la presentación en la que nos las comamos. Pueden ser en aceite de oliva con sus espinas o en tomate, eso sí, busquemos las que tienen menos cantidad de sal. Y los mejillones exactamente lo mismo, proteína de buenísima calidad en escabeche o al natural, pero de nuevo buscamos los que tienen menos sal. Aclarado el tipo 1, vamos con el tipo 2. El tipo 2 serían los alimentos que tienen grasa, que comemos pescado azul, ya estamos comiendo un alimento rico en grasa, pero hay otros alimentos que nos aportan grasas de buena calidad. El aceite de oliva, aceite de oliva a secas, virgen o virgen extra. El virgen y el virgen extra se diferencian entre sí solo organolépticamente por los aromas. En el aceite de oliva a secas vamos a perder en el refinado esos aromas, algunos compuestos bioactivos, pero nutricionalmente también es interesante. Otros alimentos de este grupo 2 serían los frutos secos. Frutos secos al natural o frutos secos tostados. Nada de frutos secos fritos o salados. Y otro alimento muy interesante de este grupo, el aguacate. Cualquiera de estos cubre nuestras necesidades de grasa. Alimento básico número 3. Serían las verduras frescas, verduras congeladas y cocinadas. Que los nutrientes que se pierden en ese cocinado, no te preocupes, que los vamos a compensar con los alimentos del grupo 4, que son las frutas. Frutas que tienen una composición distinta de las verduras y lo notamos ya en el paladar, porque tienen mayor cantidad de azúcares simples, son más dulces, nos aportan también agua, fibra, vitaminas, minerales. Y a pesar de que son alimentos muy similares, lo ideal es combinar distintas frutas, distintas verduras, porque esos fitonutrientes, esos compuestos bioactivos son propios de cada tipo de fruta, de cada tipo de verdura. Tenemos que combinar e introducir alimentos del grupo 3 y 4, verduras y frutas de todos los tipos, de todos los colores. Y vamos con el grupo 5. El grupo 5 serían los cereales, las harinas, el pan, el arroz, la pasta, que metemos en nuestra cesta porque gastronómicamente en nuestra cultura están muy presentes y además nos aportan mucha energía. Realmente no tienen ningún nutriente específico que no podamos encontrar en otros alimentos. Por ejemplo, esa fibra la encontramos en los alimentos del grupo 3 y 4, las frutas y las verduras. También en las legumbres, que nos aportan proteína de mejor calidad que las de los cereales. O los pescados o las carnes blancas, los huevos de los que hablábamos también nos aportan proteínas de buena calidad, y las vitaminas y minerales los encontramos en todos los alimentos de grupos 1, 2 y sobre todo 3 y 4. Lo que no has mencionado son los lácteos. Y es un olvido completamente voluntario. Es un olvido voluntario porque quiero contrarrestar un poco ese mensaje que hemos estado oyendo toda la vida de que los lácteos son imprescindibles. No, los lácteos no son indispensables.
todos los nutrientes que encontramos en los lácteos aparecen también en otros alimentos. Sus proteínas en los alimentos del grupo 1, sus grasas en los alimentos del grupo 2. Si queremos algunos minerales específicos de los lácteos, como el famoso calcio, lo encontramos en alimentos como los pescados azules o incluso en algunas verduras. Eso sí, los lácteos son alimentos que son muy válidos dentro de nuestra dieta y valdría con tomar, por ejemplo, un vaso de leche o un queso bajo en sal o un yogur o kéfir, son leches fermentadas, nos van a ayudar a digerir la lactosa y esto viene muy bien en el caso de personas intolerantes a la lactosa. Y tomando alimentos de estos 5 grupos, ¿tú crees que ya estaríamos saciados? Bueno, desde luego que sí, vamos a estar saciados, vamos a estar alimentados, porque son alimentos precisamente muy saciantes, con una gran densidad nutricional. Nos vamos a saciar gracias a esa fibra y ese agua de las frutas y las verduras, gracias a la grasa de los alimentos del grupo 2, gracias a las proteínas, que son muy saciantes, de los alimentos del grupo 1. Son alimentos con gran densidad nutricional porque tienen muchos macronutrientes, muchos micronutrientes por cada kilocaloría. Y un ejemplo de estos alimentos de grandísima densidad nutricional son las coles o el huevo cocido, los pescados, los mariscos, los moluscos bivalvos, como los mejillones. Lo que pasa es que aquí faltan algunos alimentos, algunos productos. ¿Dónde quedó aquello de hay que comer de todo? Pues ha quedado en el pasado y ahí se tiene que quedar. Es un mensaje que era muy válido en el momento en que se emitía, hace décadas, cuando había mucha necesidad y no había tanta variedad, tanta oferta de alimentos. Ahora mismo esa oferta de alimentos se ha incrementado exponencialmente gracias a la aparición de alimentos ultraprocesados, alimentos que son completamente superfluos y que son insanos y que no son imprescindibles y no son necesarios para nosotros por 2 motivos. Uno, por lo que tienen y otro, por lo que no tienen. ¿Qué no tienen? No tienen una matriz alimentaria compleja en la que podamos encontrar esos nutrientes tan interesantes, esos compuestos bioactivos, esas grasas saludables, esas proteínas de alto valor biológico. ¿Y qué es lo que tienen? Pues tienen grasas de mala calidad, tienen mucha sal añadida, muchos azúcares añadidos, por eso no van a formar parte de nuestra lista. Calorías vacías, ¿no? Calorías vacías, de las que se habla mucho, precisamente en el caso de los ultraprocesados, que podemos identificar porque tienen esos envases tan llamativos y porque, además, si te fijas, todos están hechos con muy pocos ingredientes, todos iguales, combinados entre sí. Harinas, azúcar, sal, grasas, todos estos alimentos que no son necesarios en absoluto, que incrementan el precio de nuestra cesta de la compra y que podemos sustituir por esos alimentos de los grupos 1, 2, 3, 4 y 5 que hemos visto hoy. Además es que cada euro cuenta y cuando hablamos de nuestra salud, más. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Miriam.